Yo creo que el factor crítico es ser consciente de que esto implica un proceso. Un proceso donde hay un montón de factores, no me puedo tener mucho en detalles, pero un proceso que implica factores de maduración social, un proceso que implica transformaciones políticas, y por último un proceso que incluye también el componente tecnológico. ¿A qué me refiero con esto? Si las instituciones políticas abren estos canales para interacción, han de ser responsables de hacerse responsables de lo que implica escuchar las demandas de la ciudadanía, aunque no necesariamente la respuesta que venga por parte de la ciudadanía va a ser la que las autoridades van a estar esperando. El ejemplo más al día está en esto que hizo el presidente Mubarak al cerrar Internet, cuando la gente empezó a utilizar Internet para algo que a él no le gustaba. Sin embargo, nos dimos cuenta que eso a la larga fue un muro de contención que no fue capaz de detenerse. Entonces, cuando se habla de los factores críticos, primero hay que entender que la gente no adopta la tecnología un día para otro, pero todos hay que entender que la tecnología se adopta y se adapta a una manera para la cual no necesariamente fue esperada. Cuando se creó Twitter, estaba lejísimo de la idea para la cual hoy día se utilizó Twitter en los movimientos del 15 de mayo y en otras movilizaciones en Chile también. Ok, hay dos tendencias que a mí me parecen súper interesantes y que me parece que son tendencias de las cuales vale la pena aprender. Una es la mexicana del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, donde el gobierno, hace ya 2 gobiernos, se comprometieron a poner la información del gasto público de manera visible y accesible al ciudadano, pero además, si el ciudadano necesita alguna información que no está disponible, cuenta con un derecho que le protege a él para poder hacer una solicitud formal y que se le entregue esa información. Si alguna información es suficientemente sensible como para que no se pueda mostrar, el gobierno asume la responsabilidad de explicar por qué. Eso es súper interesante, súper potente, porque en el fondo el gobierno no está solamente abriendo un canal en Twitter o en Facebook que poco nos dice, sino que está poniendo toda una acción de una proactividad, digamos, al momento de la apertura. Y en una línea muy parecida, muchos años después, pero todavía reciente y interesante, es el Opening Up Government, que es data.gov.uk, que es el proyecto del gobierno de Cameron, que ha hecho una apuesta similar, no solamente a poner la información relevante con respecto al gasto público de manera visible y abierta, sino que además de ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de descargar grandes volúmenes de datos para que los propios ciudadanos o bien empresas puedan exportar esos datos en formatos que sean más visibles, en un Google Maps o en una aplicación que pueda ser relevante para padres de familia que tienen a sus niños en las escuelas y quieren ver cuánto dinero se gasta ahí, en fin. Es bien interesante porque en el fondo esto va mucho más allá de hablar de la intención y de la apertura y realmente poner de la parte del ciudadano la posibilidad de tomar decisiones informadas. Los retos son entender esto, creo yo, como un ciclo, como un proceso orgánico, digamos, donde, como decíamos al principio, el gobierno debe ser capaz de abrir los canales, hacerse cargo de esa responsabilidad que implica, y la ciudadanía al mismo tiempo ha de ser capaz de aprovechar esto de una mejor manera. Hay algunos que lo sugieren o que lo dibujan en 4 fases. La aparición, la incorporación de las tecnologías, muy evidente a fines de los 90. La interacción, muy evidente, digamos, con las primeras incorporaciones de los banners y los flash, qué sé yo. Hoy día, yo diría que en alguna medida cada vez más estamos en la época del formulario, cada vez es más fácil enviar PDFs con información adjunta, con PDFs dinámicos, me refiero, y a otras cosas que permiten a la gente hacer declaraciones de impuestos, etcétera. Una fase de transacción, que es una ayuda, pero no es suficiente. Y una última etapa que tiene más que ver con una fase más profunda, más radical, que habla de la transformación, es decir, cuando el ciudadano es capaz de solicitar e incluso sumar fuerzas, esta idea de la inteligencia colectiva, para que se implementen cosas que la administración no necesariamente ha adoptado. Si la participación es solamente altamente controlada y restringida, entonces la verdad es que es como tener un Ferrari en un camino de tierra, es como subutilizarlo. Eso es lo que a veces pasa. Entonces hay que ver cómo construir todo este proceso para llegar a esto que mis colegas llaman el quinto poder, que es una ciudadanía empoderada capaz de tomar decisiones. Hay un ejemplo que el año pasado ocurrió en el Reino Unido, que ha sido bastante discutido. 2011, el año de las redes sociales,
el año de los movimientos en el mundo árabe, la primavera árabe, y acá en el Reino Unido tuvimos nuestra propia experiencia con los riots, que salieron a las calles y reventaron las ventanas y volvieron loca la policía y la ciudadanía no sabía qué hacer y la gente se escondía. Fueron pocos días, pero de mucho caos y que los ingleses estaban bastante desconectados. ¿Qué es lo que es interesante detrás de eso? Que toda la organización fue distribuida. Fueron grupos atomizados de personas que a través de Twitter y Facebook y blogs y SMS empezaron a organizarse. ¿Es bueno o es malo eso? Bueno, en este caso no fue tan bueno, pero en el caso de los movimientos de Atocha en España, cuando la gente se manifestó contra una serie de informaciones que no eran claras, que estaban en el gobierno, creo que sí fueron una connotación diferente, ¿no? Entonces, eso lo que ha hecho, por lo menos en el Reino Unido, y creo que se aplica a otras partes, es darse cuenta de que los gobiernos no llegan a ponderar el impacto que tiene esto y a muchas veces miran en menos las capacidades que esto puede desarrollar. Por lo tanto, hay que tener un diálogo horizontal, empoderar a la gente, pero también educarla, así como hay que tener hábitos cívicos y de protección del medio ambiente, hay que, a la misma manera, hay que ver cómo sacarle un buen provecho a la red en beneficio de todos. Siempre repito la frase de Richard Stallman: si viera el futuro no estaría aquí. Pero viendo tendencias, es bastante evidente que estamos pasando de una fase de la transparencia, del uploading, de subir información y que las administraciones pongan los contenidos en la red, a una fase más transaccional, donde los ciudadanos son capaces de plantear y exigir. Y eso suena muy bonito en la teoría, pero Obama, por ejemplo, no fue capaz de llevarlo a la práctica. Fue capaz de recuperar los votos de los ciudadanos, que fue una cosa que ha sido reconocida en todos los lugares, pero eso no se vio reflejado en su administración. Fue superado por miles y miles de solicitudes y demandas, por cientos de miles, mejor dicho, a través de YouTube, ¿no? Entonces, él se metió en una calle sin salida, en un aprieto que muchos estamos analizando para ver más o menos en qué contexto se puede desarrollar prácticas similares o disímiles en otros lugares. Yo creo que América Latina va en esa línea, a repensarse cómo abrir estos nuevos canales de transacción con más posibilidades bottom-up y menos top-down, como ha sido el Internet en su mayoría hasta ahora.